La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de este viernes de la quinta semana de Pascua. Ya hemos ido comentando cómo los textos, este relato, esta narrativa fundacional de quienes somos como iglesia. Hay que recordar que la gran mayoría de nosotras y nosotros, aunque tengamos, lo cual es muy común, algo de ancestros judíos, la mayor parte de las personas de origen europeo algo tienen de genes judíos, como van demostrando los estudios contemporáneos, estos estudios de ADN. El pueblo judío realmente se extendió por todo el mundo. Pero más allá de eso, culturalmente somos descendientes de esta gran iglesia, de esta gran apertura, de este movimiento del Espíritu que subrayó que lo que salva no es pertenecer a una etnia y mucho menos la observancia compulsiva por deber de una serie de preceptos hasta el absurdo, como para pagarle a Dios, convencerle a Dios de nuestra valía. Lo que realmente salva es abrirnos, tomar conciencia de hasta dónde llega el amor de Dios, y el vehículo para entenderlo por antonomasia, el vehículo privilegiado, es la manera como el Hijo de Dios entrega su vida por nosotras y nosotros. Les decía, somos descendientes de este gran movimiento, de estas comunidades que fueron aceptando la fe cristiana sin necesidad de convertirse al judaísmo y a sus prácticas, precisamente porque como Pablo y Bernabé y la mayor parte de los apóstoles fueron entendiendo, la salvación no va por ahí. Y que inclusive el quererse quedar con algo de esas prácticas y sobre todo con la convicción de que la salvación se gana con nuestras obras, es decir, que hay que demostrarle a Dios que nuestras vidas, nuestras personas son de valía, pues no solamente nos salvan, sino que estorban. Pablo, cada vez con mayor insistencia, va a subrayar que el camino de la salvación no es ningún tipo de obra religiosa o práctica desde esa perspectiva del deber de conseguir méritos, sino la apertura en conciencia a la oferta del amor gratuito de Dios, a dejarse salvar por Jesús de Nazaret, que muere, que entrega su vida y la entrega porque asume sobre sí lo que nos quita la vida, y en ese asumir nuestras heridas nos la sana y nos restituye a nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Nos capacita para finalmente vivir desde esa buena noticia, construir comunidad e incorporar a otros hermanos y hermanas a esa comunidad. Eso es lo que han ido viviendo Pablo y Bernabé cuando perciben que el Espíritu está incorporando a esta comunidad a personas de culturas radicalmente distintas, como ya decíamos, sin ningún vínculo al judaísmo y sus prácticas. Ayer hablábamos cómo en esta reunión en Jerusalén, a donde van a presentarle a las grandes autoridades, a quienes tenían la gran autoridad moral en aquel entonces, Pedro, los apóstoles, que seguramente hace referencia a quienes han sido enviados por Jesús, ese es el sentido de ese ministerio, el ministerio del apóstol, enviado por Jesús a llevar la buena noticia. Pues van a dialogar con esa iglesia para presentarle a estas grandes autoridades morales de toda la fe cristiana, lo que está pasando, lo que están viviendo, y pedirles que se pronuncien. ¿Estamos haciendo bien o no? ¿Tienen razón los que están subrayando que hay que hacerse judío para salvarse? ¿O lo que estamos viendo nosotros como obra del Espíritu Santo, ¿no? Recordemos que Pedro, en su breve discurso que leíamos ayer, les dice, no nos vamos a oponer a lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para corregirle la plana a Dios, ¿no? Uno de los problemas difíciles que muchas veces encontramos, sobre todo en algunas sensibilidades, podríamos decir, más conservadoras, en aquel entonces y en nuestra época. Cuando el Espíritu empieza a mover a la colectividad, podemos decir, a la comunidad de quienes viven manifestando los frutos del Espíritu, esa serie de dones que aparecen de manera particular en todos los textos de Pablo, pero de forma concisa y sucinta en su carta a los Gálatas capítulo 5, donde esos frutos del Espíritu están actuando, ahí está actuando el Espíritu.
más allá de estos límites que a veces le queremos poner a Dios por nuestras costumbres, por nuestras inercias, por nuestras tradiciones que a veces no reflejan plenamente el sentido del Evangelio. Decíamos que en esta comunidad y en boca de Santiago, este Santiago era el pariente del Señor, designado así por los textos, en particular el libro de los Hechos y también algunos textos del Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Este Santiago era otra figura muy importante de la iglesia de Jerusalén. Algunos dicen que este familiar del Señor Jesús, pariente suyo, era, digamos, el líder de ese partido más conservador. A Pedro lo veían también como líder, pues había sido un líder indiscutible del grupo cercano al Señor Jesús, pero pues ya lo veían este grupo conservador con sospecha. Se había abierto, había aceptado a Cornelio y a su familia sin imponerles la fe, la práctica de la Torá. Bueno, pues este líder del grupo conservador dice, pues miren, habiendo visto lo que está pasando, etcétera, yo creo que es probable que estemos siendo testigos de lo que dijeron los profetas. Y cita, ¿no?, que Dios ha querido que todas las naciones se consagren a su nombre. Pero termina nuevamente diciendo, ok, no molesten a los paganos que se hagan judíos, pero basta prescribirles, y les pone algunos elementos de la ley para que básicamente no escandalicen a las otras comunidades, ¿no? Que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas, básicamente que se pague por una relación sexual. Eso es lo que fornicación quiere decir literalmente, la prostitución, de comer lo inmolado a los ídolos, que pues para la sensibilidad judía era realmente una abominación, de consumir sangre y animales estrangulados. Ya saben ustedes que para que la carne sea kosher, además de que sean animales considerados como puros por la Torá, deben morir degollados para que les gotee toda la sangre. Tomando en cuenta que siendo la sangre, desde la perspectiva de la cosmovisión judía, donde reside la vida y la vida pertenece a Dios, es una falta de respeto al ser humano consumir eso en lo que reside el principio vital que solo le pertenece a Dios. Por eso la sangre de los sacrificios se vertía en el altar y no se consumía. ¿Con qué nos quedamos? Pues con que queda todavía este resabio. Hay algunas cosas que son imprescindibles. Han ido soltando poco a poco, ¿no? Ya no tienen que circuncidarse, ya no se tienen que hacer judíos, ya no tienen que practicar la Torá en toda su extensión. Ya se quedaron con estos pocos, podríamos decir, artículos o compromisos para darle este visto bueno a las comunidades fundadas por Pablo y Bernabé. En resumen, aquí vemos claramente que el Espíritu Santo va moviendo, y eso es lo que nos transmite el texto de los Hechos, va moviendo a la comunidad. Cuando estaba a punto de darse una ruptura, hubo suficiente presencia interior, apertura al espíritu de todos los involucrados, tanto las autoridades más conservadoras, en particular Santiago como líder de esa comunidad, que renuncian a varias cosas y solamente piden que se mantengan estas 4 prohibiciones. Y por otro lado también Bernabé, Pablo, la iglesia de Antioquía, que están dispuestos a aceptar estas 4 restricciones, que como veremos eventualmente fueron temporales y desaparecen. Que podamos nosotros mantener esta actitud, como comentábamos anteriormente, a captar que el Espíritu Santo permanentemente mueve a la iglesia para transformarla, para abrirla, para que entienda cada vez con más radicalidad el sentido profundo de la buena noticia, para que se dé cuenta de todas las trabas que le pone al proyecto de Dios, estableciendo separaciones, divisiones, fragmentaciones, marginaciones, y que de la mano del Espíritu podamos cada vez más construir la comunidad de amor que es el proyecto de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.